Vamos a empezar trabajando con la base de datos SQLite. SQLite es una base de datos no tan potente como por ejemplo MySQL, pero que tiene ciertas ventajas, como son por ejemplo su ligereza. No requiere una instalación de un gestor de bases de datos, sino que es un plugin para PHP y es bastante más portable que una base de datos MySQL. A cambio, no es tan potente y no tiene las mismas opciones de usuarios y seguridad que tiene, por ejemplo, MySQL. Aún así, es una base de datos muy buena para trabajar con un archivo flat file, un archivo plano en el disco duro, pero aún así trabajar con la sintaxis SQL que nos da tanta facilidad para trabajar correctamente buscando, insertando, eliminando o actualizando registros de una base de datos. Hay varias herramientas para poder trabajar con SQLite. De hecho, en este curso vamos a ver cómo trabajar SQLite directamente desde cero con PHP, pero me gustaría hacer una introducción bastante más visual a lo que nos puede ofrecer SQLite. Para eso me voy a bajar una herramienta llamada Adminer. Adminer es un script PHP que me permite gestionar de una manera completamente visual diferentes bases de datos, entre ellas las bases de datos hechas en SQLite 2 o en SQLite 3. Voy a usar SQLite 2 ya que la instalación de XAMPP que he hecho trae instalado SQLite 2. Por tanto, me lo voy a bajar, descargo, me lo voy a bajar en cualquier idioma, aunque seguramente lo usaré en inglés. Uso el link de descarga directa y me encontraré con que Adminer es tal cual un único archivo en PHP, es un único archivo. Por eso lo que voy a hacer es mostrarlo en la carpeta. Lo estoy copiando desde mi carpeta de descargas hasta la carpeta. Voy a buscarla en el disco duro. Hasta la carpeta SQLite que he creado. Voy a renombrar el archivo para que sea más fácil de usar. Voy a llamarlo adminer.php. Pero lo que haré es, dentro de la carpeta de SQLite, abrir el archivo adminer.php. Insisto, es un archivo PHP ya hecho, que me he bajado de internet, de adminer.org, pero cuando lo ejecuto, lo que hace es llevarme a un gestor visual de bases de datos, donde puedo trabajar con MySQL, puedo trabajar con SQLite 3, puedo trabajar con SQLite 2, que es lo que voy a hacer ahora, con PostgreSQL, con Oracle o con Microsoft SQL. Voy a trabajar en este caso con SQLite 2, ya que SQLite 2 no es como MySQL, no pide servidor, usuario y contraseña, como veremos en MySQL, sino que directamente puedo hacer login. Ya he entrado en Adminer usando SQLite 2 y ahora lo que puedo hacer es usar una base de datos ya existente o bien crear una nueva base de datos. Como no tengo una base de datos ya existente, lo que voy a hacer es ingresar una nueva base de datos. Podemos usar el programa en español, podemos usarlo en inglés, podemos usarlo en cualquier idioma de los que vienen ya instalados. Voy de momento a usarlo en español. Así que ingreso una nueva base de datos y le voy a decir que el nombre de la base de datos se va a llamar CRM. Le doy a guardar, crm.db, debe tener la extensión db para ser una base de datos válida. Y ahora mismo ya estoy trabajando con la base de datos crm.db, es decir, de una manera completamente visual. Lo que he hecho es crear una base de datos en formato SQLite 2. Aunque no lo vea, porque no he actualizado, si pulso el botón actualizar, comprobaré cómo al lado de adminer.php se ha creado automáticamente un archivo llamado crm.db, que es la base de datos donde voy a trabajar, donde voy a crear mis elementos, mis recursos en SQLite.
Lo primero que hago al entrar en una base de datos SQLite es crear tablas. Voy a continuar el resto del ejercicio con SQLite maximizado, ya que de momento no voy a usar código PHP, ahora luego lo usaré, pero no existen todavía tablas ni existen vistas, así que voy a crear una nueva tabla, o bien haciendo clic en el enlace nueva tabla, o bien con el botón cree tabla o el enlace cree tabla. Los dos me llevan al mismo sitio. Voy a crear una tabla nueva llamada clientes. A continuación, ya que creo una tabla, debo crear el nombre de sus columnas. Por tanto, voy a crear una columna llamada ID, que va a ser un entero, el nombre, el teléfono, la dirección, el país y el email, por ejemplo. El ID va a ser un número único y va a ser un número entero, por tanto lo que voy a hacer es autoincrementar y decirle que va a ser un entero. El nombre va a ser un texto. El teléfono, bueno, podría ser un entero, pero por si tiene caracteres extraños voy a poner texto. Dirección evidentemente va a ser un texto. País va a ser un texto y email va a ser un texto. En longitud pondré la longitud máxima de caracteres que va a tener cada uno de estos elementos. En colación, de momento no voy a poner nada y en todos voy a poner que no sean nulls, que no sean nulos. Si quisiera eliminar alguno, podría hacerlo desde aquí. Si quisiera añadir más, podría hacerlo desde aquí. Pero SQLite es bastante interesante, Adminer es bastante interesante, porque cada vez que pongo un campo nuevo, automáticamente añade uno abajo. Por tanto, no hace falta en principio este botón de agregar. Además, siempre me deja un campo vacío, pero tampoco pasa nada porque cuando le dé a guardar, lo que va a hacer el programa es eliminar aquel último campo que esté vacío. Por eso voy a darle a guardar y comprobaré cómo tengo ya mi base de datos clientes que ha quedado guardada con las columnas ID, registros, dirección, todo. Si ahora visualizo contenido, eso sí, de momento no estaré visualizando ningún contenido dentro de esta tabla. Una cosa muy importante que ocurre en Adminer y que también ocurre en PHPMyAdmin para MySQL es que a medida que yo voy haciendo operaciones, Adminer, además de realizarlas, me va diciendo el código SQL correspondiente a la operación que voy realizando. Por tanto, ver el contenido equivale a la sentencia SQL seleccionar todo de la tabla clientes con límite 30. En este caso, si hubiera más de 30 registros, solo me estaría mostrando 30. Es importante que cada operación que hacemos vayamos visualizando el código SQL correspondiente, ya que lo necesitaremos más adelante cuando trabajemos SQLite directamente desde PHP. Por ahora lo que vamos a hacer es insertar nuevos registros y para eso hay dos maneras. La primera, la más sencilla, es crear un nuevo registro desde este enlace que tengo aquí, nuevo registro. Al crear un nuevo registro, introduzco manualmente los valores, el nombre, el teléfono, la dirección, el país, el email. Cuando acabo de insertar este registro, lo que puedo hacer es guardar, o bien guardar e insertar otro. Si le digo guardar, lo que hago es volver a la vista de contenido, mientras que si le digo guardar e insertar otro, lo guarda, pero vuelve a este formulario. ID2, Juan, con su teléfono, con su dirección, con su país, con su correo. Si guardo e inserto otro, el programa vuelve automáticamente a este formulario y me permite introducir varios registros dentro de esta tabla de la base de datos. Además, si lo que he hecho es insertar un nuevo registro, aunque aparezca oculto,
siempre puedo ver el comando SQL que ha generado esta entrada. Y veo que ya no estoy haciendo un select es para ver contenido de la base de datos, sino que estoy haciendo un insert, estoy insertando dentro de la tabla clientes con estos IDs de columna los siguientes valores. Por tanto, yo recomiendo que cada instrucción, cada operación que hagamos dentro de SQLite le echemos un vistazo al SQL, ya que, insisto, lo necesitaremos más tarde dentro de SQLite en PHP. Otra manera de introducir contenido es importándolo. Pero ¿cómo puedo yo importar si todavía no sé en qué formato tengo que importar? Bueno, pues una manera muy sencilla de importar es primero exportar. Veo aquí abajo que tengo dos enlaces que son exportar y luego importar. Mediante la exportación lo que hago es coger estos registros y sacarlos a un formato externo. Lo bueno es que ese formato ya está en el formato correcto para luego importar. Por eso voy a exportar y puedo o bien mostrar, o bien guardar comprimido. Voy a guardar en un archivo. No lo voy a guardar en formato SQL, sino que lo voy a guardar en formato CSV. Por tanto, voy a exportar como comma separated values, valores separados por comas. Compruebo cómo he exportado. Si ahora abro, de momento he abierto con un editor de textos, he abierto con Gedit, pero siempre puedo abrir OpenOffice y decirle que lo que quiero es abrir en descargas por fecha clientes CSV, y lo que hace, por tanto, es reconocer que he exportado con punto y coma, separador de texto, comillas, acepto, y lo que obtengo, por tanto, son los datos de SQLite exportados en formato de Excel o de OpenOffice Calc. Lo divertido ahora es que puedo introducir aquí dentro directamente en una hoja de cálculo nuevos valores, como por ejemplo, pues ¿qué pondría yo aquí? Como por ejemplo pondría Víctor con un nuevo número de teléfono, con una dirección, pondría un país, pondría un email y seguiría introduciendo valores. Voy a poner Ángela, un teléfono, una dirección, un país y un email. Si ya he creado dos nuevos registros, evidentemente voy a borrar. Esto es porque ya los tenía en la base de datos. Y ahora lo que haré es guardarlos como texto CSV, es decir, siguen siendo texto CSV. Y ahora lo que puedo hacer es importar. Ahora sí. Importo. Selecciono archivo, clientes, CSV con punto y coma, eso es importante, y al importar observo cómo he importado correctamente tanto el registro 4 como el registro 5. Es decir, puedo insertar nuevos registros o bien manualmente con nuevo registro o bien importándolos desde archivos separados por comas. Y evidentemente cuando veamos SQLite dentro de PHP veremos que también se puede hacer esto directamente mediante código PHP. Voy ahora a poner contenido dentro de esta tabla y para eso crearé un archivo nuevo llamado insertar.php que voy a cargar en el editor y que va a contener el siguiente código. Una vez más vamos a generar las cuatro fases. La primera es la conexión, la segunda es la consulta, la tercera es la ejecución y la cuarta es el cierre. Esto que estoy haciendo evidentemente no son más que comentarios, pero nos ayudarán a recordar cuál es la estructura de una petición en SQLite usando PHP. Por tanto, empiezo creando una conexión y le digo que el comando es SQLite-
open y abro la base de datos llamada biblioteca.db. El nombre evidentemente tiene que coincidir. La consulta es igual a lo siguiente. Voy a hacer una línea un poco larga. Voy a hacer, por tanto, un insert y voy a insertar into CDS, a ver cómo se llamaba la tabla que he creado, CDS, los valores que voy a introducir dentro de estos paréntesis. Como tengo tres columnas, voy a introducir 2 comas para separar 3 campos. Y como las 2 primeras columnas son de char, de texto, voy a introducir comillas y comillas en la primera y en la segunda. Por tanto, lo que hago ahora es introducir, por ejemplo, artista, nombre del disco y año en el que se publica el disco. Además, lo que voy a hacer es crear una consulta compuesta por varias entradas. Voy a poner varios discos de Queen, por ejemplo, Queen 2 en 1974, el Sheer Heart Attack, evidentemente son títulos de discos, y la Night at the Opera de 1975. Voy a introducir 4 valores más, por tanto copio y pego. Voy a introducir 4 discos de U2 donde tengo, por ejemplo, Boy en 1980. Voy a copiar y pegar esta fila. Tengo October en 1981, War en 1983 y Under a Blood Red Sky en 1983 también. Tengo ya, por tanto, mi petición. Acordémonos de separar con punto y coma cada una de las peticiones y ahora ejecuto la petición. Le digo que el resultado es igual a sqlite-exec, donde en la conexión ejecuto la consulta. Y por último, cerramos sqlite-close, donde tengo que especificar evidentemente la conexión que he abierto. Por tanto, ahora voy a guardar y voy a ir al script llamado insertar.php. Esperamos que no dé ningún error. Lo ejecutamos y parece que no está encontrando una tabla llamada CDS. Esto es porque he intentado abrir biblioteca en lugar de biblioteca. Así que corrijo y ahora vuelvo a insertar y ahora compruebo cómo no da ningún error. No solo esto, sino que si ahora vuelvo a AdMiner y vuelvo a registros, ahora comprobaré cómo efectivamente he conseguido introducir dentro de la tabla CDS los registros que he introducido usando únicamente código PHP. Como podemos comprobar, lo que hemos hecho es introducir contenido y ahora todavía requerimos de AdMiner para comprobar cada paso que hacemos. Bueno, pues a partir del próximo paso vamos a ver cómo AdMiner siempre será bienvenido, pero ya no será tan imprescindible para controlar la corrección de cada paso que hagamos. Una cosa más, y es que como me he equivocado y he puesto biblioteca, si actualizamos ahora comprobaremos cómo he creado también involuntariamente biblioteca. Así que voy a eliminar evidentemente el que no me vale
me quedo únicamente con el archivo bueno y a partir de ahí continúo trabajando. Para eliminar registros simplemente tengo que seleccionarlos y a continuación pulsar sobre el botón eliminar. Si selecciono el registro 5 y pulso el botón eliminar, el programa me pide confirmación, ¿está seguro? Le digo que sí y compruebo cómo el registro 5 ha quedado completamente eliminado. Puedo también modificar registros pulsando el botón modificar correspondiente a cada una de las filas. Si pulso modificar, volveré a entrar en el formulario que me permite modificar la dirección, por ejemplo, en este caso dirección de Víctor, guardar y comprobaré como ahora dirección de Víctor aparece como dirección de Víctor 2. Es decir, puedo modificar y puedo eliminar sin ningún problema cada uno de los registros. Interesante que cada vez que modifico un registro, el comando SQL se llama update, actualizar. Actualizo la tabla clientes y pongo el ID 4, el nombre Víctor, el teléfono tal, la dirección de Víctor 2, donde el ID es igual a 4. Es decir, solo modifico aquel ID que sea igual a 4. Otra cosa que es interesante decir es que puedo empezar ya a jugar con SQL. Lo que voy a hacer es seleccionar todo este set de código, lo voy a copiar y dentro del comando SQL, voy a entrar dentro del comando SQL, lo voy a pegar. Ahora, antes de ejecutar, lo que voy a hacer es trucar un poco el código y decirle que voy a quitar where id igual a 4 y lo que estoy haciendo es actualizar todos los registros y voy a hacer que el id no sea igual a 4, el nombre no sea igual a Víctor, la dirección no sea esta, sino que voy a actualizar dentro de la tabla clientes y voy a decirle que el teléfono sea igual a 9999 y el país sea igual a España. Lo que estoy haciendo, como podemos ver, voy a eliminar la última coma, es especificar que quiero actualizar todos los registros y ponerles a todos el teléfono 999 y el país España, porque lo que he hecho es quitar el where. Antes, con where, lo que hacía es actualizar solo un registro particular, buscar una coincidencia donde el ID fuera igual a 4. Pero si ahora ejecuto este código, comprobaré cómo, vamos a ver, teléfono 99 y país igual a España, where, voy a poner ID igual a 3. Ejecuto y compruebo cómo no existen registros. Y ahora voy a registros, comprobaré cómo he puesto todos los teléfonos en 999 y todos los países en España. Es decir, que conviene que vayamos visualizando el código SQL que estamos usando porque en cualquier momento lo podemos usar, lo podemos introducir directamente dentro de esta ventana llamada comando SQL. Voy a trabajar con más datos y para eso voy a volver a usar este formulario. Es más, lo voy a volver a exportar. Lo exporto y ahora lo abro. Acepto punto y coma y comillas como separador de texto y ahora lo que haré es copiar y pegar muchas veces estos campos para crear una base de datos más grande. Voy a crear IDs automáticos y voy a empezar por aquí. Voy a guardar, clientes, importo ahora esa tabla de clientes y comprobaré como ahora mi tabla es algo mayor.
Lo primero que visualizo es que como le he dado un límite de 30, o mejor dicho, viene por defecto un límite de 30, el programa ha separado en dos páginas los 32 registros que tengo. Si quiero ver todos los registros, lo que haré es poner límite 100 y veo los 32 registros en la misma página. O por ejemplo, si quiero ver los registros de 5 en 5, lo que hago es poner límite 5, veo 5 solo a la vez y tengo 7 páginas con registros. Otra cosa que puedo hacer es ordenar por condición. Por ejemplo, solo quiero ver los clientes cuyo ID sea igual a 6. Y lo que hago, pulsando mostrar, es mostrar solo aquellos clientes que tengan el ID 6. O por ejemplo, quiero mostrar aquellos clientes cuyo nombre sea José Vicente. Pincho mostrar y me saca todas aquellas coincidencias que coincidan con lo que yo he especificado en la condición. Por tanto, mediante la condición puedo seleccionar prácticamente cualquier filtro para poder ver la información que quiero visualizar. Otra cosa que puedo hacer es decir que en lugar de igual, que sea menor o mayor que. Por ejemplo, quiero ver todos los clientes cuyo ID sea mayor que 10 y me muestra los clientes con ID del 11 al 32 o aquellos cuyo ID sea menor que 10. Me muestra los del 1 al 9 o aquellos que sean menor o igual a 10. Me muestra desde el 1 hasta el 10. Una cosa muy interesante es que quiero, por ejemplo, mostrar todos aquellos que tengan like y porcentaje. Todos aquellos cuyo nombre contenga la palabra Vicente. Y compruebo cómo incluye todos aquellos que pone José Vicente. Es como una especie de buscador, el like, porcentaje. Yo pongo todos aquellos que contengan ICEN y compruebo cómo sigue encontrando o aquellos que contengan UAN y encuentra evidentemente todos aquellos clientes cuyo nombre contiene UAN en la palabra Juan. Por tanto, las condiciones de búsqueda me pueden ayudar muchísimo a encontrar, o por ejemplo, no quiero que sea igual el nombre a José Vicente y me busca todos aquellos que no sean José Vicente. Me encuentra los Juan, los Javier y los Víctor. Puedo comprobar, por tanto, cómo las opciones de búsqueda me pueden ayudar a filtrar de muchas y de muy interesantes maneras la información que quiero buscar. La ordenación me permite mostrar los valores ordenados según el criterio que yo quiera. Por defecto, la ordenación se produce por la primera columna, luego la segunda, luego la tercera y así. Pero si, por ejemplo, lo que quiero es ordenar mediante la columna nombre, lo que hago es mostrar y compruebo ahora cómo primero aparece Javier, J-A, luego José Vicente, J-O, luego Juan, J-U y luego Víctor, V-I. Puedo también decirle que quiero ordenar según el nombre descendiente, en cuyo caso aparece primero Víctor, luego Juan, luego José Vicente y luego Javier. O puedo ordenar, por ejemplo, primero según el país, en este caso todos son igual porque todos tienen España, y luego según el nombre y luego según el ID. Y de esta manera puedo tener varios criterios, veo primero España, luego según el nombre y luego ordenados según el ID. Es decir, puedo realizar diferentes ordenaciones y, como no, siempre he hecho un vistazo a la línea SQL que me permite visualizar. Además, puedo combinar el order by, la ordenación, con la condición. Y es que puedo decirle que quiero ver solo aquellos cuyo nombre sea Javier y los quiero ordenar primero por país, luego por nombre y luego por ID. Si ahora pulso mostrar, comprobaré como solo veo los Javiers ordenados por país, ordenados por nombre, evidentemente, y luego ordenados por ID. Voy a hacer ahora una nueva tabla llamada pedidos,
que contendrá en nombre de columna el ID del pedido, a continuación el cliente y por último el importe del pedido. Este va a ser entero, este va a ser un texto y este va a ser un texto de longitud 255, 255, 255 y este autoincremental. Le voy a dar a guardar y empiezo a crear nuevos registros. Con el ID 1, el cliente José Vicente realizará un pedido por un importe de 500. Guardo e inserto otro con ID 2, el cliente Javier con un importe de 400. ID 3, cliente Ángela con un importe de 600. ID 4, cliente Juan con un importe de 800. ID 5, cliente Jaime con un importe de 200. Guardo y ya tengo la tabla mínimamente poblada para empezar a visualizar. Bueno, pues lo que tengo ahora es que puedo mostrar únicamente algunas columnas. Por ejemplo, solo quiero mostrar la columna de cliente y la columna de importe. Cuando lo voy a mostrar, compruebo como solo visualizo el cliente y el importe y no visualizo el ID. O por ejemplo, quiero visualizar al final el ID. O quiero ver el ID al medio y el importe al final. Otras herramientas muy importantes de las que dispongo son, por ejemplo, las herramientas de cuenteo o de suma. Con la suma del importe, lo que voy a hacer es ver el importe total, la suma de los importes que han pedido los clientes. O por ejemplo, quiero ver el average, quiero ver el promedio cada vez que un cliente hace un pedido, cuál es el promedio de coste que tiene ese pedido. Además, lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, también cuál ha sido el máximo pedido que me han hecho, pues de 800. Por supuesto, puedo añadir nuevas columnas para ponerle nombre y apellidos a ese importe. Por ejemplo, el máximo pedido ha sido el de 800. Por ejemplo, el mínimo. El mínimo, en este caso, es el de 200. Por ejemplo, puedo trabajar con la suma. La suma, en este caso, de los importes. Las vistas sirven para guardar búsquedas complejas. Por ejemplo, voy a entrar dentro de clientes, voy a visualizar el contenido y voy a hacer una búsqueda donde quiero ver solo aquellos clientes cuyo ID sea mayor que 10, que su ID sea menor que 20 y que su nombre sea igual a Javier. El resultado es este resultado que tengo aquí. No es que haya sido muy difícil de conseguir, pero sin embargo ha requerido que haga varios clics dentro de las condiciones. Y además lo quiero ver, por ejemplo, bueno, en este caso no tiene sentido, porque la única clave diferente es la ID, pero podría ordenarlo, podría mostrar la suma, podría hacer muchas otras operaciones. Cuando quiero guardar una búsqueda para repetirla más adelante las veces que haga falta, la guardo en forma de vistas. Lo primero que tengo que hacer, por tanto, es copiar el código SQL que ha generado esta consulta. Lo copio. Y ahora lo que voy a hacer en la base de datos es crear no una tabla, sino una vista. Una vista es una búsqueda predefinida dentro de las tablas. Y el nombre de la vista es Vista Javier. Hago control V, pego el código SQL correspondiente a esa búsqueda y por tanto a esa vista y ahora le digo guardar. Lo que obtengo es una nueva aparentemente tabla, no es una tabla, realmente es una vista, donde si hago clic en registros obtengo un acceso directo a el contenido de esa vista Javier.
En este caso lo que estoy haciendo no es modificar la tabla clientes, sino que lo que estoy haciendo es seleccionar unos registros concretos y los he dejado guardados en forma de vista y les he dado el nombre vista Javier. Lo que suelo hacer es, como no hay una diferencia aparente entre tablas y vistas, todas las vistas les suelo poner delante la palabra vista. Esto no es obligatorio, pero es una recomendación mía. Si en cualquier momento quiero modificar la vista, le doy a modificar vista y siempre puedo modificar estos parámetros. Puedo decirle que, por ejemplo, ahora quiero ver los clientes cuyo ID esté entre 10 y 30. Le voy a guardar y lo que he hecho evidentemente es modificar ahora entre 10 y 30 el contenido de la vista correspondiente. Vamos ahora a controlar las bases de datos SQLite a través de código PHP y para eso empezaremos creando una primera base de datos. Por eso voy a hacer un archivo llamado crear.php, lo cargo en el editor, lo cargo también en el navegador y dentro de este archivo crear.php voy a crear el siguiente código dividido en 4 apartados. Por una parte, lo voy a comentar, voy a crear una conexión. A continuación, voy a crear una consulta. Lanzaré la consulta en la conexión y por último cerraré la conexión. Estos son los 4 pasos que voy a dar para conectarme a una base de datos SQLite y realizar cualquier operación. Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es crear una conexión y voy a decir que creo una variable llamada conexión a la que le asigno el comando SQLite open y entre paréntesis el nombre de la biblioteca que voy a usar, el nombre de la base de datos que voy a usar. Voy a crearme una biblioteca.db. Otra cosa que puedo poner es ORDAI. ORDAI lo que dice es si ha sido imposible realizar la conexión, entonces debo lanzar el siguiente mensaje. El siguiente mensaje puede ser ha sido imposible realizar la conexión. Una cosa muy interesante de las bases de datos en SQLite es que cuando hago un SQLite open y llamo a una base de datos que no existe, lo que va a hacer es intentar crearla. Intentar crearla si la carpeta tiene suficientes permisos para ello. Si no los tiene, entonces irá a esta segunda parte, ORDAI, y dirá ha sido imposible realizar la conexión, cuando lo que realmente querrá decir es no he podido crear una base de datos. De todas formas, en este servidor en el que estoy trabajando no creo que tenga ningún problema para crear nuevas bases de datos. A continuación creo la consulta. Para crear la consulta creo una variable $consulta y introduzco entre comillas la consulta que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es create una tabla llamada por ejemplo CDs. Voy a crear una biblioteca de CDs, otra de libros, otra de plantas, otra de lo que sea. Voy a crear, por tanto, la tabla CDs y dentro de la tabla CDs voy a introducir el siguiente contenido. Fijémonos que esto de aquí es PHP y esto de aquí es SQL. Por tanto, es normal que encontremos punto y coma, comillas, punto y coma, porque este punto y coma equivale a cerrar la instrucción en SQLite, en SQL, mientras que este punto y coma equivale al cierre de instrucción de declaración de variable de PHP. Por tanto, es normal, tiene que estar así, porque si no, fallaría. Voy a hacer un poco de hueco y voy a crear ahora columnas en la base de datos. Creo, para empezar, el artista. Le digo que tiene 20 caracteres y que no se puede dejar en blanco, not null. A continuación, el disco, char, vamos a ver, pues por ejemplo, 50 caracteres,
Y por último, el año, que voy a definir como número entero, como integer. Lo que estoy haciendo es definir aquí el título de la columna, aquí cuántos caracteres puede tener, voy a poner 100, y en el disco voy a poner 100, y aquí puedo especificar la condición de que ese campo nunca tiene que ser nulo. Guardo, y ahora a continuación voy con el tercer paso, donde lanzo el resultado. El resultado equivale a SQLite-exec. Vamos a hacer un exec, ya que en principio esta operación no devuelve nada, sino que simplemente la crea, la ejecuta y ya está. Y en la conexión ejecuto la consulta. En principio, para que funcione ya está, no tendría que hacer nada más. Sin embargo, es una buena costumbre, aunque en principio el script, cuando acaba de ejecutarse, cierra automáticamente la conexión, pero no es una mala costumbre poner SQLite close y aquí dentro la conexión. Tengo ya, por tanto, mi script crear.php preparado, con los 4 pasos básicos que necesito para crear cualquier petición, que es una conexión, una consulta, lanzo la consulta y cierro la conexión. Y lo que voy a hacer ahora es recargar la página para comprobar si ha dado algún error. He recargado la página y compruebo como la he ejecutado una vez, no devuelve nada en la pantalla, lo cual es buena señal porque parece que todo ha funcionado correctamente. Fijémonos que todo esto son operaciones que modifican la base de datos, que crean la base de datos, pero que en principio no tienen por qué devolver nada en pantalla. Lo que voy a hacer es pulsar este botón de aquí, que es refrescar la vista, para comprobar que efectivamente la biblioteca.db ha sido creada tal cual pedí yo aquí. Lo importante, el truco en esta parte, es ver cómo SQLite Open abre una base de datos si existe y la crea si todavía no existe. Lo que voy a hacer es también voy a copiar esto, lo voy a pegar y voy a entrar en Adminer. Entro en Adminer para decir en este caso que quiero usar la base de datos llamada biblioteca. En este caso uso Adminer para controlar que estoy haciendo todo correctamente y compruebo como dentro de biblioteca.db existe una tabla llamada CDs que tiene artista, disco y año, y que tiene char entero, y que ahora, como podré comprobar, voy a poder introducir contenidos dentro de esta tabla, pero eso sí, lo voy a hacer usando, por supuesto, PHP en conjunción con SQLite. En este vídeo vamos a aprender por fin a ser capaces de visualizar mediante un script PHP el contenido de, al menos ahora, una tabla de la base de datos. Para eso vamos a crear un archivo llamado select.php que cargaremos tanto en el editor como en el navegador. Este archivo select contendrá un script.php donde lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear una conexión. A continuación, crear una consulta. A continuación, ejecutar la consulta y guardarla en un resultado. Y por último, SQLite-close para cerrar la conexión que hayamos abierto. Por tanto, la conexión que vamos a crear es SQLite-open y vamos a especificar el archivo que abriremos. Por tanto, entre comillas, vamos a especificar el nombre del archivo, que es biblioteca.db. En la consulta, entre comillas, pondremos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es usar una orden de SQL, en este caso de SQLite, llamada select. Select lo que hace es seleccionarlo todo y más adelante lo que haremos es devolverlo en pantalla.
Select asterisco, que quiere decir seleccionarlo todo, from y la tabla, evidentemente, a la que quiero hacer referencia. La tabla, como podemos recordar, se llamaba CDS. Seleccionarlo todo desde CDS y punto y coma para finalizar este comando de SQLite. En el resultado lo que haremos es SQLite-query, donde en la conexión, ejecutaremos la consulta con n. Y a continuación, entre el resultado y cerrar la conexión con la base de datos, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, ser capaces de recuperar esos datos de la base de datos. Por tanto, vamos a crear una estructura de control while, donde tendrá una condición dentro de los paréntesis y un código a ejecutar. Y le digo donde la variable fila sea igual a SQLite-fetch-array, es decir, recupera todos los datos de la base de datos SQLite y mételos en una matriz, mételos en un array, donde evidentemente estoy haciendo referencia al resultado, no a cualquier conexión a base de datos, sino a aquella que se ha ejecutado en la variable resultado, que en este momento puede parecer algo que no tenga sentido, pero más adelante veremos que en un script podemos hacer múltiples conexiones a múltiples bases de datos. Por tanto, es importante poder especificar a qué conexión estamos haciendo referencia. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un eco. Y ya que estoy usando fila con una matriz, lo que hago es poner fila y entre corchetes y comillas, la manera de indicar qué columna quiero es simplemente introducir la columna. El nombre de la columna, recordamos, vamos a ver en crear, recordamos que era artista, disco y año. Así que pongo aquí artista, punto, fila, matriz, entre comillas, artista, disco y punto para encadenar fila y entre comillas año. Punto y coma para finalizar, y lo que haré, eso sí, es encadenar con un punto con una etiqueta BR para forzar un salto de línea. Si ahora guardo y ejecuto el script, comprobaré cómo de momento ya estoy obteniendo un volcado de cada una de las informaciones que hay en esa tabla. Por último, tengo un warning, y es que me dice que SQLite-close espera exactamente un parámetro y se le ha dado 0. Es cierto, ese error es real, ya que lo que tengo que hacer es especificar qué conexión quiero cerrar. Por tanto, si corrijo ese error y le doy a recargar, comprobaré como ahora tengo correctamente el volcado de la tabla de la base de datos y por tanto ya no me es imprescindible, ya no dependo tanto de la aplicación Antminer para recuperar los datos de la base de datos. Y lo más importante es que Antminer está muy bien como aplicación para gestionar la base de datos, pero no como aplicación para mostrar a los usuarios de mi web los datos de la base de datos. En cambio, este script es un script que cualquier usuario puede visualizar y que lo que hace es poblar una página HTML con datos sacados de la base de datos de la tabla SQLite. Lo que haré ahora es maquetar un poco más el texto, porque ahora mismo el texto aparece a continuación, no queda muy bonito. Por tanto, lo que voy a hacer es demostrar cómo dentro del while, concretamente dentro del eco, puedo meter sin ningún problema una tabla. Antes de empezar el while, voy a crear una tabla, echo table, y justo al finalizar el while voy a hacer un eco donde cierro el table, cierro la tabla. Todo lo que contengo, por tanto, estará incluido dentro de una tabla. Así que en este eco lo que haré es poner una etiqueta tr, inicio una fila, poner una etiqueta td, inicio una columna, y comillas y punto para encadenar. Lo que voy a hacer ahora es ir encadenando para, en este caso,
cerrar columna, arrancar columna y continuar abriendo y cerrando. Encadeno una vez más, cierro columna, abro columna, TD en este caso, y por tanto ya no me hace falta el BR, así que cierro columna, cierro fila, y si ahora recargo, comprobaré como tengo el contenido maquetado ahora sí correctamente dentro de una tabla. Para verlo mejor dentro de tabla voy a poner border igual a 1, guardo y recargo para ver cómo ahora sí lo que he hecho ni más ni menos es conseguir colocar y conseguir maquetar el contenido de la base de datos dentro de una tabla que puedo presentar a los visitantes de mi web. Otra de las operaciones que pueden realizarse mediante SQL directamente en PHP es delete, es eliminar registros de la base de datos. Por tanto, voy a crear un archivo delete.php, lo voy a cargar en ambos sitios, delete.php, y contendrá el siguiente código. Es un script que tendrá como siempre los 4 pasos, la conexión, donde voy a hacer un SQLite open y estoy abriendo en este caso biblioteca.db, una consulta, y la consulta va a ser delete from la tabla CDS, y si no le digo nada más, lo que haré es borrar todo el contenido de la tabla. Por tanto, lo que voy a especificar es una condición. Where voy a borrar, donde vamos a ver que tengo en la base de datos, donde por ejemplo el artista sea igual a, por ejemplo, U2. Lo que voy a hacer al ejecutar este código es seleccionar todos aquellos registros que coincidan con que el artista sea igual a U2 y eliminarlos de la base de datos. Por último, un resultado donde hago un SQLite-query de la conexión, la consulta. Y no me puedo ir sin cerrar correctamente la conexión. Si ahora guardo y ejecuto, en principio, si no he cometido ningún error, nada va a pasar. Pero si ejecuto el script que he hecho antes, el script select, que me permite saber qué hay en la tabla de la base de datos, por tanto ya no tengo que recurrir a Adminer, comprobaré como ahora en la tabla ya no existen los registros de U2, porque con el script anterior, con el script delete, lo que he hecho es eliminar todos aquellos registros donde el artista fuera igual a U2. Si en lugar de U2 hubiera puesto Queen, pues hubieran desaparecido los de Queen y se hubieran quedado solo los de U2. Una operación muy importante también es la operación de update, actualizar. Actualizar me permite no crear ni borrar, sino modificar registros de la base de datos. En este update voy a hacer lo siguiente. Primero, por supuesto, una conexión, SQLite-open a biblioteca.db, iba a poner .com. A continuación, una consulta, y en este caso la consulta es update, y lo que voy a hacer es actualizar la tabla CDS, set
y voy a poner artista igual, voy a ponerlo en comillas simples, a Queen con 3 es, where artista es igual a Queen. Es decir, voy a buscar todos aquellos registros donde el artista sea igual a Queen, y lo que voy a hacer es actualizarlos con poner 3 es, equivocadamente evidentemente, en el nombre. Resultado es igual a sqlite-query, donde en la conexión ejecuto la consulta y por último sqlite-close de la conexión. Guardo, y si ahora ejecuto update, en principio nada veré, evidentemente. Si no he cometido ningún error, este script no devuelve ningún resultado, pero si ahora vuelvo a recurrir al select que he creado antes y lo recargo, comprobaré como ahora el nombre del grupo es Queen con 3 es. Por tanto, he conseguido actualizar, he conseguido modificar todos los registros cuyo artista era igual a Queen. Voy a volver a ejecutar este script, pero lo voy a cambiar un poco, porque ahora quiero que el nombre del artista vuelva a ser Queen, donde el artista sea igual a Queen con 3 es, and, y otra condición que voy a poner, and disco sea igual a Queen 2. Es decir, solo voy a corregir, solo voy a modificar el nombre del artista de 3 es a 2 es, solo donde el disco sea igual a Queen 2. Si ahora guardo y ejecuto update, por supuesto, si lo he hecho bien ningún error será devuelto, y si ahora vuelvo a ejecutar el select, comprobaré como solo este nombre ahora contiene 2 es decir, este update ha modificado únicamente al registro que cumplía que el artista era igual a Queen con 3 es y que el disco era igual a Queen 2.